¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me Bien. escuchan bien? Sí, perfecto, bárbaro. Bueno, hay algunos datos, decíamos, llamativos. Esto, por ejemplo, de que la fórmula de Macri-Pichetto, según la encuesta, tendría menos acompañamiento que en las primarias. Bueno, algún que otro punto ha perdido. Entendemos por el análisis de los datos que hemos recogido en la encuesta que ha perdido algunos votos en favor de Alberto Fernández y al mismo tiempo también ha ganado algunos votos de Gómez Centurión eh, y de La Baña, Ajá. ¿no? Eh, es probable que Despar también. Todos han reducido algún que otro puntito con respecto a las elecciones paso. De todas maneras, esta encuesta es una encuesta, hay que decirlo, que tiene un margen de error de más o menos 3 puntos, con Sí. lo cual puede haber una variación, no necesitamos tanto la precisión del pronóstico como la puntualidad del diagnóstico, me parece. Bien, Paula, esto quiere decir que la polarización se va acrecentando y que aquí hay cada vez un voto útil más evidente. Bueno, la polarización ha sido la palabra que hemos escuchado más cantidad de veces durante la pre-campaña antes de las elecciones paso, y me parece que fue un concepto que el mismo oficialismo fogoneó Ujú. pensando que podía ser funcional a sus intereses, digamos que podía favorecerlo esto de polarizar con la fórmula de Alberto Fernández sin tener en cuenta que, por supuesto, eh, más allá de cualquier otra consideración, la crisis económica fomenta que el voto tenga un altísimo componente de corte económico. No obstante, me parece que esa polarización en torno a lo ideológico que planteó el gobierno, de alguna manera se le volvió en contra porque ese componente ideológico hizo que se generara en la población un rechazo a una fórmula, a unos candidatos que plantean continuar con la misma situación anterior y no plantean ninguna modalidad para superar el problema en el que estamos la gran mayoría de los argentinos, ni cómo ni cuándo se va a Ujú. superar. Ujú. Entonces esa falta de alternativa, esa falta de empatía con entender que había mucha gente que estaba en una situación muy compleja, que estaba además acompañando de alguna manera el proyecto del gobierno en aras de construir una alternativa, encuentra que el gobierno no hace empatía con esa realidad y no muestra indicios de querer mejorar la situación de la gente que le está pasando realmente mal. Creo que Bien. eso ha sido determinante de alguna manera para que se llegara a esta diferencia tan significativa en favor de Alberto Fernández. Bien, Alberto Fernández, que además se ha vuelto alto, rubio y muy lindo después de las primarias, ¿no? Porque ha tenido un acompañamiento importante, pero además hay otro dato importante de la encuesta, más cualitativo, que dice que el 67%, 67,7% de quienes lo piensan votar, piensan que tiene justamente capacidad para la resolución de los problemas que tiene hoy la Argentina. Apenas un 14% admite de que lo vota para sacar a Macri, que sería una cuestión ya más secundaria, y un 13,4% porque representa el kirchnerismo. Tal vez esto sea un núcleo duro del kirchnerismo, pero la enorme mayoría le atribuye ya o le reconoce que podría tener virtudes para solucionar los problemas que acababas de mencionar, ¿no? Sí, fíjate que es tan significativo es lo que estás diciendo, que todos los candidatos, incluido Alberto Fernández, en la pre-campaña, antes de las elecciones paso, tenían un diferencial negativo en su imagen. Claro. Ujú. Eh, Incluso lo mantiene al día de hoy, salvo el presidente que continúa con esa imagen negativa. El resto de los candidatos han pasado a concentrar de alguna manera las expectativas positivas de la sociedad. Digo, la sociedad ha puesto toda su carga negativa, sus expectativas negativas, porque cuando les preguntamos qué expectativas tienen con respecto a la economía del país,
después de las elecciones y qué expectativas tienen con respecto a su propia situación económica, la verdad es que la mayoría responden que las expectativas son negativas. Pero cuando indagamos con respecto a los candidatos puntualmente, bueno, las expectativas negativas se han puesto, por supuesto, en función de la crisis que se desata en el oficialismo, y el resto de los candidatos comienzan a invertir este diferencial negativo que tenían en su imagen y hoy tienen más imagen positiva que negativa. Ajá. Paola, buen día. Javier te saluda. Javier, buen día. Sabiendo que, bueno, Uruguay y Bolivia, por ejemplo, tienen elecciones ahora muy cerquita, sí. ¿Cómo mira un poco la región esto? Porque indudablemente la Argentina es un actor central junto con Brasil con una situación política también de la mano de Bolsonaro bastante particular. ¿Cuál es la óptica que se tiene, al menos desde la opinión de los expertos, con respecto a la situación regional, Latinoamérica? Bueno, la verdad es que Latinoamérica tiene al día de hoy una situación de mucha diversidad, ¿no? En cuanto a lo ideológico, que vamos viendo que van reeligiendo los distintos países. Tenemos un bloque, por ponerle un nombre, aunque esto no sea estrictamente definido de esta manera, pero tenemos un bloque que tiene gobiernos más centrados en la derecha ideológica y otros más hacia la izquierda. Uruguay y Bolivia son dos países que Bolivia es bastante probable que reelija Evo Morales, es lo que más o menos están diciendo las encuestas, aunque tiene la situación un poco difícil. Y Uruguay es un país que tiene una estabilidad política, que la verdad es que sea elegido quien sea elegido, no va a haber para sí mismo un diferencial, ni tampoco con respecto a América Latina. Argentina, la verdad es que es un actor importante que ha tenido un alineamiento muy cercano con el Brasil de Bolsonaro, con Estados Unidos incluso, y continúa desde la política exterior con esos lineamientos, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ahora las elecciones y quién es el nuevo presidente y cuáles serán sus lineamientos con respecto a la política exterior, sobre todo con respecto a América Latina, que tiene una situación compleja con el tema del Mercosur, que está a punto de definirse de alguna manera, depende de cuál fuere el presidente que elijamos en octubre. Paola, Fernanda te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te quería preguntar, ¿cómo esperan ustedes, que son personas que analizan estos momentos de manera más cercana, en las instancias de debate que vamos a tener, y si esto no creo que cambie de negro a blanco la situación, pero si podría influir algo post-debate la opinión de la gente? Mira, la Academia de la Ciencia Política sostiene que los debates no definen de ninguna manera las elecciones. Lo único que hacen es reconfirmar las posturas que la sociedad tiene con respecto a cada uno de los candidatos. Sí sirven, porque además lo hemos medido, lo hemos preguntado en distintas encuestas, sí sirve para informarse de algunas propuestas, de algunos lineamientos de los candidatos que ya tenemos preseleccionados, para confirmar con respecto a ciertos temas que nos interesan en particular. Digamos, sirven para informarnos, no para torcer o modificar las preferencias que los ciudadanos tienen en torno a cada uno de los candidatos. No tienen una audiencia que sea significativa o mayoritaria. Sí la tienen los análisis y las conclusiones que surgen post debate. Digo, es más rico lo que vamos a escuchar después del debate que las repercusiones del debate en sí. Perfecto.
Paola, ¿cómo ven Córdoba? ¿Han medido algo en Córdoba de cómo está el panorama aquí? Córdoba ha sido la excepción nacional como provincia, al ser el único distrito en donde ganó Macri, ¿no? Bueno, esta encuesta, esta última encuesta que hemos hecho es una encuesta nacional que no tiene representación provincia por provincia, es decir, no podríamos extraer una muestra provincial significativa para poder estimar números precisos, pero sí hemos podido estimar que la diferencia en favor del presidente Macri se va a continuar, pero va a ser inferior a la última encuesta en las PASO. Paola, brevemente, ¿qué análisis se hace, esto sin echar culpa ni mucho menos, pero digo, de lo que han sido las encuestas previas a las PASO, ¿no? Que generó cierta tranquilidad después que todo, bueno, a nivel mercados por esto mismo se fue potencialmente y creció para la locura de la gente y demás, pero digo, a nivel de encuestadores, se falló por algún interés en particular en algunos, hay que hacer un mea culpa los que por ahí, a los que le corresponda que no encuestaron bien. Mira, siempre hay oportunidad de corregir, de hacer mea culpa, de hacer autocrítica, y me parece bueno que así sea. De todas maneras, además, por supuesto hay que apuntar que hay algunos encuestadores que acertaron muy bien a los números, que no tuvieron la difusión que tuvieron aquellos encuestadores mainstream que trabajaron concretamente para el gobierno, para el oficialismo, y que tuvieron el espacio de publicar encuestas que a luces de cómo resultaron las PASO, evidentemente no estaban bien hechas o habían sido manipuladas para su publicación. Los encuestadores en Buenos Aires asistieron a un evento en el que hicieron una autocrítica muy importante desde lo metodológico, pero me parece que también deberíamos los encuestadores, más allá de replantearnos metodologías, que lo hacemos permanentemente porque permanentemente asistimos a una sociedad que es dinámica, que cambia su forma de pensar, que cambia su forma de responder a encuestas, que está mediada por la tecnología, que se comporta de manera diferente. Los encuestadores metodológicamente vamos adaptando nuestros instrumentos de medición y de investigación en torno a eso, pero me parece que también nos debemos un debate desde lo ético, desde la profesionalización y desde, por supuesto, la militancia o no con respecto a ciertos y determinados candidatos y cómo lo reflejamos frente a la opinión pública. De todas maneras, déjenme decirles lo siguiente. También está probado desde la ciencia política que las encuestas, así como los debates, no modifican el voto de la ciudadanía. El único efecto que producen en la actualidad, quizás en la antigüedad tenían un efecto cuando no teníamos los medios de comunicación tan diversos y tanto acceso a la información como tenemos ahora. Claro. Pero hoy las encuestas no modifican el voto de las personas porque nos informamos de muchas maneras, tenemos muchas pantallas desde las cuales informarnos, y lo que informan los medios mainstream, por decirlo de alguna manera, no tiene la masividad que tenía antes. Bien. De todas maneras, como les decía, por supuesto que cuando la expectativa está puesta en cierto determinado resultado y eso se replica en todos los medios de comunicación y por tanto en la sociedad, allí hay que hacer una autocrítica importante en torno a qué es lo que estamos publicando y con qué profesionalismo lo hacemos. Bien. Paola, te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un saludo grande. Bueno, igualmente.